Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo Global Five y el día de hoy vamos a realizar nuestro conversatorio para el parcial. Hoy vamos a discutir una afirmación que conecta directamente la economía global con la justicia social. ¿Pueden los negocios internacionales, concebidos de manera adecuada, ser una herramienta que pueda superar la pobreza y así la inequidad en los países en desarrollo? Bueno, de mi lado estoy de acuerdo, ya que opino que los negocios internacionales pueden traer diferentes factores beneficiosos a cada comunidad, de los cuales se puede garantizar una mejor calidad de vida y crear nuevos empleos para así poder empezar a combatir cada una de estas desde el nivel base. Mi nombre es Juan Felipe Guerrero y en este caso yo me encuentro a favor, ya que en mi exposición voy a explicar sobre por qué la afirmación es cierta, mostrando cómo los negocios internacionales pueden mejorar las condiciones de vida en los países de desarrollo, generar empleo, transferir tecnología y reducir desigualdades, ayudar a la sociedad y pues cómo puede ayudar esto también en todos los temas de organización, todos los temas de inversión. Y pues en otras palabras, pues no se trata de hacer solo comercio global, sino también hacerlo bien con responsabilidad social y sostenibilidad cooperativa. Entonces es, es tratar de hacer todo organizado y que se generen unas buenas. Buenos días, mi nombre es Juan David García, miembro de Global Five, y en este caso quiero presentarles mi posición frente a la premisa del parcial. En este caso, mi posición es optimista, pero fuertemente condicionada y estratégica, ya que los negocios internacionales son la herramienta más eficaz para superar la inequidad y la pobreza. Sin embargo, pueden llegar a ser inefectivos y desiguales. Dado que hay falta de reconsideración de intereses por parte de los actores más poderosos o dueños de multinacionales. El autor Charles Hill argumenta que los negocios internacionales y la globalización son motores de crecimiento que, mediante la eficiencia, especialización y libre comercio, aumentan el ingreso per cápita y creación de riqueza, lo que teóricamente debería reducir la pobreza. Sin embargo, esta promesa de Hill puede quedar solo en el papel, ya que, aunque la afirmación puede que sea válida, necesitamos una revolución de cómo consideramos los negocios internacionales. Esto implica que el sistema debe ser reescrito, considero yo, en dos sectores. En la regulación estratégica, el Estado debe usar e intervenir en los negocios internacionales para construir capacidad, no solo para liberalizar a través de la imposición política de condiciones a la inversión extranjera directa. Además de tener en cuenta precios éticos, los actores corporativos o dueños de multinacionales y empresas tienen que comprometer su beneficio en favor a la redistribución, aceptando precios éticos, además de una prima social forzada para la organización del actor vulnerable o comunidades de menores ingresos. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rincón Benítez y mi posición sobre la premisa del parcial es que debemos abordar el impacto de la disciplina de los negocios internacionales sobre los problemas sociales y económicos desde una perspectiva neutral, ya que debemos recordar que esta disciplina no fue creada con el objetivo de eliminar o combatir problemas sociales, sino de maximizar el beneficio para sus practicantes. Así que no es una herramienta directa para combatir esta clase de problemas. Sin embargo, sí puede traer un gran crecimiento económico, que en su caso sí es una gran herramienta para combatir problemas sociales porque el crecimiento económico siempre va a reducir o evitar tensiones relacionadas con este tipo de situaciones. Con base en esto, puedo llegar a la conclusión de que los negocios internacionales podrían ayudar a mitigar estos problemas si se ejecutan adecuadamente.
lo cual no suele hacerse en muchos casos. Por ejemplo, en los que se abren mercados de países tercermundistas como el nuestro a completa disposición de los productos de países industrializados con economías industriales ya establecidas contra las que las incipientes industrias nacionales no pueden competir. Así que esta es mi posición respecto a este tema. Muchas gracias. Fernanda Neira, hago parte del grupo Global 5 y en esta ocasión les quiero presentar mi posición acerca de la premisa para continuar con el debate. Mi posición es negativa ya que considero que presentar los negocios internacionales como una solución al problema de la pobreza en un país tercermundista es confundir la enfermedad con el síntoma. Los negocios internacionales no están desarrollados para mejorar la calidad de vida de un país o desarrollar países. Claro, benefician a la economía, abren mercados, abren oportunidades que probablemente ese país no tiene. Pero hay algo que está en la historia, en los años 90, donde nosotros como región nos abrimos al mercado internacional sin tener premisas en el cuidado de nuestra propia economía y que hoy en día todavía seguimos llevando eso en nuestra historia, el nivel de pobreza. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es negativa porque considero que para tener el ámbito internacional como una solución a desarrollar y mejorar la pobreza en países tercermundistas, se requiere también de la mano con políticas públicas que primero protejan nuestra economía, segundo, impulsen al país en sectores que no están desarrollados y tercero, que le abramos paso a nuestros productos y nuestra economía hacia el exterior. Porque en Latinoamérica, más específico en Colombia, que es nuestro caso, tenemos un largo historial de importar productos sin tener en cuenta lo que nosotros ya producimos. Por ejemplo, papa, maíz, que es lo que nosotros como país importamos, que es materia prima. Tenemos también las flores, la marroquinería, pero somos un país más agrónomo. Entonces, teniendo en cuenta ese sentido, para mí poder entrar a tener la internacionalización como clave para el desarrollo de países tercermundistas, falta mucho, falta de la mano de políticas públicas que protejan la economía, que desarrollen la sociedad, que así como Corea y China lo hicieron, no es solamente una parte económica, es una parte social, es una parte cultural, es cambiar aspectos tan intrínsecos en la cultura que solo con el acto de importar, exportar, vender, abrir a mercados se queda muy corto para poder trabajar en esa parte tan arraigada que es la enfermedad, en este caso de la pobreza en nuestra economía. Bueno, a continuación vamos a mostrar nuestra imagen enriquecida. En esta imagen quisimos mostrar cómo la representación de los negocios internacionales, cuando se planifican de manera justa y responsable, pueden convertirse en un motor real de desarrollo social y económico. En ella quisimos mostrar la conexión entre los diferentes actores, los cuales son las empresas, el Estado, los productores locales, la comunidad. Todos ellos forman parte de una cadena donde, si se coordinan correctamente, los beneficios de la globalización pueden distribuirse de forma más equitativa. Como bien les había dicho, mi enfoque es positivo, por lo tanto yo creo que la internacionalización bien ejecutada no solo impulsa el crecimiento económico, sino también una inclusión y la mejora de la calidad de vida. En esta imagen podemos reflejar esta visión. En el comercio global no tiene que generar desigualdad, sino que puede ser una oportunidad para que los países en desarrollo, como Colombia, crezcan bajo sus propios términos, fortaleciendo su economía y generando bienestar para su gente. Como bien mi compañera ya les explicó lo que quisimos representar en la imagen para continuar con el debate, los negocios internacionales al final del día para un país como Colombia le abre la posibilidad de generar empleo, oportunidades y conocer y conquistar mercados que de otra manera no estarían a su alcance. Entonces vamos a empezar el debate, vamos a tener la imagen ahí como premisa para que se vaya desarrollando a medida que vamos hablando. Y para empezar, mi compañera va a dar su punto de vista, qué es lo que defiende y desarrollar un poco más la idea que ya nos dijo antes. Yo estoy a favor de la afirmación porque considero que los negocios internacionales, cuando se coinciden de manera adecuada, pueden ser una herramienta efectiva para reducir la pobreza.
Al integrarse en la economía global, los países en desarrollo pueden acceder a nuevos mercados, atraer inversión, generar empleos y fomentar la transferencia de conocimientos. Entonces, si estas relaciones se basan en principios de equidad, sostenibilidad y cooperación, los negocios internacionales pueden convertirse en un medio real para impulsar el conocimiento y el crecimiento económico para mejorar cada una de las calidades de vida de estas comunidades y de las personas que en sí lo necesitan. Bueno, mi posición es más negativa porque en sí lo que dice Milena es correcto, que abre mercados, permite nueva inversión en otros aspectos, desarrolla tecnologías, pero hay que tener en cuenta la historia de Latinoamérica. Latinoamérica tiene décadas de intervencionismo estatal en el gobierno, en el comercio exterior. Nosotros hicimos una apertura hace muchísimos años, en los años 90, sin ningún tipo de proteccionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que protegiera nuestra economía, nuestros productos, que nos colocara algún tipo de beneficio por encima del comercio que se estaba viniendo a nuestro país. Si nosotros hacemos la comparación, que creo que dice Chatma en su escrito, es que estos países primermundistas con tanto poder, lo principal que hicieron para poder tener un balance de sus economías y utilizar el ámbito internacional a su favor fue tener medidas proteccionistas y que el gobierno tomara medidas también en términos de educación, desarrollo de trabajo, y eso fue lo que les permitió tener un balance y consigo que el ámbito internacional fuera algo positivo y no negativo. Aquí nosotros lo abrimos sin ningún tipo de medida o algo que nos beneficiara y seguimos siendo una región empobrecida en comparación a otras partes del mundo. Por eso yo considero que el ámbito internacional se debe utilizar, sí, y que es una herramienta positiva, pero con otro tipo de factores. Yo considero que lejos de ser una cuestión de sí o no, depende enteramente de la ejecución con que se lleven a cabo, porque cabe destacar que los negocios internacionales nunca fueron creados con el objetivo de ser una herramienta de bienestar social, pero si se ejecutan bien, el bienestar económico que creen podría indirectamente impactar positivamente a la sociedad. Para esto necesitamos un desarrollo planificado y organizado de estos, porque, como dijo mi compañera, si no se hace bien, los países primermundistas que entran en el mercado con ventaja acabarán succionando todos nuestros recursos y de esa forma la interacción solo beneficiará a una sola parte. Si por el contrario nos preparamos para entrar en el mercado en nuestros propios términos, esto podría traernos múltiples beneficios que de otra forma no podríamos tener. Así que yo defiendo que no es una cuestión de sí o no, sino que depende enteramente de la ejecución. Bueno, pues como mis compañeros lo decían, pues para complementar, para mí sí puede llegar a ser un bienestar social, económico y todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo que genera todo esto, porque uno, pues está generando empleo y es un crecimiento económico que obviamente, pues, eh, es una afectación positiva para, tanto para el país como para la sociedad, como para las personas. Y pues hay que tener en cuenta que cuando cualquier tipo de empresa, sea empresa nacional extranjera, pues invierte en el trabajo, o invierte en un país en desarrollo, o invierte en una sociedad, o invierte en todo lo que tenga que hacer, crea puestos de trabajo. Y esto hace que tenga como un impulso de consumo, una mejor calidad. Esto también obviamente le ayuda a miles de personas, tanto las personas que tienen sus familias como las personas que trabajan individualmente por ellos. Entonces, pues esto sí les puede ayudar es como a la sostenibilidad y pues a mantener un margen de crecimiento positivo. Además, teniendo en cuenta los datos del Banco Mundial en el 2023, la inversión extranjera directa, es decir, que la inversión de empresas internacionales hacia otros países, generó más de 50 millones de empleos directos en una economía emergente en las últimas décadas. Entonces, digamos que son datos positivos donde se puede ver que sí es una ayuda y es un bienestar para todas las personas. Bueno, en este caso mi posición es clara, también coincido con Mafe. Siento que los negocios internacionales en un país no desarrollado puede ser una herramienta de doble filo,
Porque es correcto, en su potencial de eficiencia, según Hill, eh, es eficaz, pero es inseguro en la práctica porque ignora la hipocresía histórica de Chang. La reconstrucción de intereses de los países ricos puede ser una farsa, creo yo. Ellos exigen apertura, pero se enriquecen con proteccionismo y muchas normas en contra de esto. Entonces, los negocios internacionales solo pueden ser adecuados si el Estado interviene. Un dato clave es el de Corea del Sur. El éxito coreano considero que fue político, no de libre mercado. Gracias a la política industrial, la contribución de la manufactura del PIB creció del 14,6% en 1962 al 25% en 1980. Entonces, la referencia de este dato la podemos encontrar del desarrollo industrial de Corea del Sur al ser intervenido. Bueno, entiendo sus puntos y es cierto que muchas veces los negocios internacionales han favorecido principalmente a los países como con más desarrollo. Pero justamente por eso considero que la solución no es rechazar los negocios internacionales, sino aprender a usarlos estratégicamente. Si un país desarrolla políticas claras, invierte en educación, tecnología y fortalecimiento productivo, puede participar en mercados internacionales de una manera más justa. Entonces yo opino que no se trata de abrirse sin preparación, sino de hacerlo bajo condiciones que realmente beneficien a la población. Como los negocios internacionales se planifican con equidad, pueden convertirse en motores de empleo, innovación y crecimiento. Entonces el problema no está en la globalización, sino en cómo podríamos gestionar que cada una de estas estrategias de verdad funcione, teniendo en cuenta cada una de las necesidades de la comunidad que necesite. Yo creo que eso es cierto, pero vamos a colocar de ejemplo lo que pasa aquí en Colombia. Nosotros somos expertos en importar productos que aquí ya se hacen, donde simplemente le estamos agregando costos que no se necesita que nosotros como ciudadanos paguemos y seguimos empobreciendo a esta clase trabajadora que se podría beneficiar si lo priorizáramos. Un tema de eso es la papa. Nosotros que hacemos importando papa, por ejemplo, de Perú y de otras partes de la región, cuando tenemos campesinos sumidos en la pobreza porque no hay un apoyo nacional que diga, tenemos este producto, es un producto nacional, apoyémoslo y no importamos tantos productos. Y esas son medidas proteccionistas que ayudarían a sacar a la región de la pobreza, en este caso, a este grupo tan vulnerable como es la parte campesina. Eso es un ejemplo. Entonces, lo que yo propongo y lo que yo veo desde las medidas de Chan que también dicen es, traigamos la parte internacional a nuestro país, pero de manera que nos protejamos a nosotros, impulsemos lo que hay en nuestra región y podamos complementar con lo que afuera nos ofrecen. Colombia carece de productos como tecnología, desarrollo en partes de tecnología, porque como la región misma lo hace, nosotros importamos materia prima, pero desarrollo de productos de valor no tanto. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿de qué nos sirve tener libre mercado con países que nos exige tener una apertura en todos los sentidos, donde nosotros nos afectamos como nación en nuestra economía y en vez de beneficiarnos de la parte internacional nos estamos viendo afectados? En soporte de lo que dice mi compañera, coincido en varios puntos, y es que creo que la base de una correcta ejecución de los negocios internacionales que mencioné es que se obtenga un beneficio mutuo para ambas partes, porque hay que mencionar que el objetivo de los entes involucrados en los negocios internacionales siempre será maximizar sus beneficios y no aportar al bienestar social de las regiones y menos de las del extranjero. Pero por otra parte, sí puede traer crecimiento económico. Ahora, el comercio puede ser beneficioso en la medida en que se suplen las debilidades de los productos que tendríamos dificultades para obtener por nosotros mismos y se aprovecha la ventaja en los que tenemos mayor fortaleza para llevarlos al extranjero. Este sería el modelo ideal de negocios internacionales.
Sin embargo, se vuelven perjudiciales en la medida en la que comenzamos a importar productos que podríamos traer por nosotros mismos, que quise decir, podríamos producir por nosotros mismos, como mencionaba mi compañera María Fernanda, las papas. Em, es irracional y perjudicial para toda economía importar productos que podríamos producir por nuestros propios medios. Em, por otra parte, los tratados de libre comercio pueden ser beneficiosos o perjudiciales dependiendo de cómo se lleven a cabo. Podríamos, mediante proteccionismo, primero preparar nuestros mercados para para llevarlos al extranjero, porque de otra forma, si ocurre como hicimos en los 90, que de repente dejamos nuestros mercados completamente expuestos al flujo de productos extranjeros, al ser estos muchísimo más fuertes y tener una posición mucho más establecida, van a eliminar completamente nuestra industria nacional. Ese sería mi punto. Para complementar como lo que dijo mi compañero Nicolás, digamos que eh, como en el tema económico, que decía que lo de la sostenibilidad, pues digamos que yo siento que me voy a ir más por la inclusión social y la sostenibilidad. Pues porque cada empresa internacional adapta modelos de negocios internacionales que integran como comunidades vulnerables dentro de o sea, dentro de las cadenas de valor. Entonces, podemos colocar un ejemplo claro que puede ser, no sé, Nestlé con todo lo de los programas de agricultores locales en África y en América Latina. Podemos colocar, no sé, digamos, varios tipos de enseñanzas que genera sostenibilidad tanto en la empresa como en las personas. Entonces, pues esto se empieza a ver con los pagos justos y tanto a las personas como en las producciones y pues esto llega a garantizar un mercado estable. Eh, ya, ese sería mi punto. Pues, también. Bueno, yo sí quisiera hablar un poquito de lo que dijo Milena. Yo considero que tu tesis sobre la innovación y el crecimiento es la promesa de la eficiencia que define a los negocios internacionales, como dice Gil, pero mi argumento es que esa eficiencia es el problema, ya que los negocios internacionales es estructuralmente incapaz de resolver la inequidad porque su diseño está hecho para internalizar la ganancia de los dueños que innovan, de los dueños que sí que innovan y externalizan el costo social. Por ejemplo, la riqueza y crecimiento se crean en el mercado global es por diseño, capturada por el capital, no por el trabajo ni las comunidades. Entonces, en este caso, el motor de las grandes empresas siempre externalizan cosas adicionales, como sean ambientales, y generan desigualdad, no la solución. Bueno, para contestar un poco a lo que me comentó mi compañero Juan, estoy completamente de acuerdo contigo y con María Fernanda en el sentido de que no tiene sentido que importemos productos como la papa desde otros países, mientras que nuestros campesinos siguen en la pobreza porque no reciben apoyo ni prioridad nacional. Sin embargo, si apostamos por medidas proteccionistas como la de Chan, podríamos fortalecer nuestros productos de manera interna, impulsando la economía local y reduciendo la demanda externa. Pero ¿qué pasa? Que lo que necesitamos no es rechazar la globalización, como lo había dicho, sino entrar en ella bajo nuestros propios términos, aprovechando lo que el mundo nos ofrece, pero sin abandonar lo que podemos producir aquí. Colombia, por ejemplo, tiene grandes recursos naturales, pero importa tecnología y productos con valor agregado, porque no ha desarrollado suficiente industria nacional. Eso demuestra que el libre mercado, si se aplica sin equilibrio, termina afectando más de lo que beneficia. Por eso defiendo que los negocios internacionales sí pueden ayudarnos a superar la pobreza, siempre y cuando estén acompañados de políticas nacionales que protejan y fortalezcan nuestra base productiva. Mi posición es que los negocios internacionales
como vistos desde el punto de vista de los países del tercer mundo como somos nosotros, son perjudiciales para nuestro caso si se ejecutan inadecuadamente por el hecho de que al vernos expuestos al flujo de productos de países del primer mundo con economías e industrias mucho más desarrolladas, estos productos tienen una enorme ventaja sobre los de las industrias nacionales que se encuentran en un estado incipiente y sin los mismos medios que estas generalmente grandes multinacionales. Pero eso no quiere decir que los negocios internacionales siempre vayan a ser malos para nosotros. Por el contrario, la estrategia más viable que podríamos llevar a cabo es inicialmente tener medidas proteccionistas y que el gobierno apoye nuestras propias industrias para permitirles crecer y una vez estando preparadas, permitirles entrar al mercado internacional, ahora sí en condiciones de competir con los grandes consorcios extranjeros. Esa es mi posición. Bueno, pues complementando un poquito lo que acabas de decir, Nico, y lo que dijo Milena sobre su tesis de innovación y crecimiento, pues claramente esa es la promesa de la eficiencia que habla Gil. Pero para el campesino colombiano, esa eficiencia es la causa de la inequidad estructural, porque los negocios internacionales están diseñados para internalizar la ganancia y externalizar el costo social. Entonces, el crecimiento sin regulación obliga a que el 70% de la agricultura familiar, según el DANE, a competir deslealmente con productos extranjeros altamente subsidiados, lo cual es imposible cuando el 80 al 90% del maíz consumido es importado. Entonces, el resultado es que el productor apenas recibe entre el 10 al 20% del precio final que pagamos, lo que hace que la pobreza rural sea el doble de la urbana. Tu crecimiento no es una solución, es la fuerza que exige la reconsideración de intereses que se impuesta mediante un precio ético para los campesinos en este caso. Pues digamos que teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, los negocios, pues uno, no solo crean empleo, sino que mueven la economía nacional. Dos, en 2024 Colombia exportó más de 47.000 millones y una parte provino de los sectores integrados de las empresas internacionales. Entonces, digamos, ahí se puede meter café, ahí se puede meter café, flores, productos químicos, textiles y pues obviamente pues servicios digitales. Lo otro es que en el comercio exterior representó en alrededor del 38% del PIB y eso se ve reflejado, pues obviamente todo eso se ve reflejado en el Banco de la República. Y en general, pues sus mayores ingresos eh, para el Estado, pues todo eso como que se hizo la inversión en educación, salud y programas sociales. Entonces digamos que eso está logrando hacer eh, pues literal, o sea, está haciendo la economía más agradable para todo el mundo. Pues Pipe, el problema no es que los negocios internacionales no generan empleo. O sea, yo considero que sí lo hace y es el pilar de la teoría de Hill, sino que yo creo que genera empleos pobres. El empleo de negocios internacionales está diseñado nuevamente para la maximización del beneficio, por lo que trata el salario como un costo minimizar, creando una clase trabajadora vulnerable sujeta a la volatilidad de las multinacionales. En este caso, como estábamos hablando de los campesinos, que solo llegan a tener entre el 10 al 20% de ganancias, que en este caso sí genera empleo y ganancias para los dueños de estas multinacionales, empresas X, pero pues siento que genera vulnerabilidad para los pobres. Bueno, yo voy a opinar algo, lo cual, pues, como que tiene bases de lo que acaba de decir Juancho, sin embargo, estoy en contra de muchas de ellas.
Porque lo que deberíamos de preguntarnos no es si los negocios internacionales pueden reducir en tal la pobreza total, sino realmente a quiénes pueden beneficiar y a quiénes de esto pueden sacar un buen provecho, mejorando así la calidad de vida. Porque mientras hablamos de globalización y desarrollo, los países del sur seguimos exportando trabajo barato y recursos naturales mientras importamos la pobreza estructural. Si el sistema no cambia sus reglas, hablar de negocios internacionales como herramienta contra la inequidad es realmente algo contradictorio, porque nos vendieron la idea de que abrirnos al mundo era progreso. Claro, sí, sin embargo, tiene que tener unas estructuras y unas estrategias bajo las leyes que permitan que, como tú decías, los campesinos puedan tener un beneficio absoluto o un beneficio bastante alto, más del que otra persona al exportarlos tendría. Los países desarrollados piden libre mercado, pero subsidian su agricultura controlando sus industrias y nos venden la ilusión de igualdad. Entonces, ¿realmente existe una libre competencia o solo un sistema hecho para que los ricos sigan ganando y los pobres sigan reduciendo sus ganancias que realmente son 100% óptimas porque ellos la merecen y ellos la fabrican? Entonces, para mí, sigue estando como la base clave de que, claro, los negocios internacionales es un boom y es algo impresionante para que los negocios puedan crecer. Sin embargo, si no controlamos primero cómo se empiezan a manejar los negocios de forma nacional, por decirlo así, es imposible de que esto pueda llegar a más allá, por decirlo así. En respaldo de lo que dijo mi compañera Milena, el enfoque fundamental es que los negocios internacionales mal ejecutados son beneficiosos para únicamente una sola parte, que siempre serán los países desarrollados con economías ya establecidas y mercados altamente competitivos. Estos países, cuando sus economías estaban en desarrollo, tuvieron medidas proteccionistas para preparar sus industrias para estar en condiciones de entrar en el mercado internacional, como nosotros deberíamos hacer ahora mismo. Pero ahora que están ya consolidados, nos suelen vendernos la idea de que debemos eliminar cualquier tipo de restricciones para entrar en el mercado, y este es un mercado en el que sus productos mucho más competitivos van a ser altamente superiores a los incipientes productos locales. Por otra parte, no debemos tampoco descartar el beneficio que los negocios internacionales podrían traernos, porque cuando se ejecutan correctamente, constituyen probablemente la mayor fuente de ingresos que un país pueda conseguir. Pero esto debe hacerse correctamente y mediante algo de regulación estatal, porque recordemos que cuando la junta directiva de una compañía se junta a discutir su estrategia para expandirse a otro país, no se junta a hablar sobre cómo podría reducir las desigualdades sociales o en el propio o el país extranjero, sino de cómo maximizar sus beneficios. Y esto no es necesariamente malo si el Estado se encarga de que estos beneficios acaben directa o indirectamente beneficiando a los ciudadanos. Como digo, todo depende de la ejecución. Yo digo que al final depende de la industria, porque pues si miramos la industria aquí en Bogotá, una de las aperturas internacionales que más ha traído empleo ha sido, por ejemplo, los call centers. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia se vende la mano de obra en ese tipo de ámbitos forma económica. Por eso es que vienen empresas como AT&T por medio de empresas como Teleperformance, donde se comienza a contratar jóvenes, que es una de las principales, principales grupos sociales en desempleo en el país por la falta de experiencia. ¿Cuál es el problema acá? Que la premisa de que la herramienta de la internacionalización se use para mitigar la pobreza no es totalmente cierta. Como ya la mayoría hemos hablado, si se quiere aplicar, se tiene que ir acompañado con medidas proteccionistas que prioricen la economía del país y no simplemente se abre el mercado según a la conveniencia de los países más desarrollados. Entonces yo creo que al final del día esto es una balanza. Claro que trae empleo, claro que abre mercados, claro que ayuda, pero a ciertos sectores de la población. Si nos vamos por las telecomunicaciones, nosotros los jóvenes somos los más beneficiados en el sentido de buenos empleos, de oportunidades de trabajo
sin pedir experiencia, pero si nos miramos más a la profundidad, donde por qué Colombia sigue siendo, por ejemplo, uno de los países más empobrecidos de la región, cuando tenemos una biodiversidad, tanto en productos como en servicios para exportar, ahí es donde nos tenemos que preguntar, la internacionalización es buena, sí, pero ¿hasta dónde y cómo? Aquí tiene que ser medido, tiene que ser que contribuya a lo que nosotros como país necesitamos. En las telecomunicaciones necesitamos empleo para los jóvenes. Términos alimenticios, no necesitamos seguir importando servicios que nosotros podemos hacer. No se necesita que en Colombia se siga subsidiando empresas internacionales que compitan con precios muy bajos que ahoguen al productor colombiano. Un ejemplo puede ser la marroquinería en Bucaramanga, una de las ciudades en Colombia que se caracteriza por el calzado. Se ha visto beneficiada en poder exportar sus productos, pero cuando se le abrió el mercado a China para que trajera productos económicos a un precio loquísimo para los productores aquí en el país, la industria casi se acaba. Y ahí es donde ¿qué se necesitaba por parte del gobierno? Medidas que nos ayudaran a nosotros como productores de calzado y marroquinería en Bucaramanga. Bueno, que digan, se va a controlar qué tanto se va a entrar al mercado, los precios también, apoyarlo, decir, bueno, lo vamos a colaborar para que tengan una apertura internacional. Así como traemos, importamos productos, necesitamos exportar y ser competitivos al mundo. Y ahí es donde uno comienza a hacer comparación con países como China y Corea, que qué es lo que hicieron. Por ejemplo, hasta 1847, creo, no importaban ninguna clase de vehículo, todo era producto nacional. ¿Para qué? Para primero tener una base económica una base económica en este tipo de economía, en la producción de carros, por ejemplo. Eso es lo que se requiere para utilizar la internacionalización como una herramienta efectiva para poder mejorar la pobreza en este tipo de países. Pero si simplemente se le va a abrir el mercado para que los demás países se beneficien y nosotros nos sigamos viendo afectados, no va a ser una herramienta útil. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, digamos que no sé ustedes desde cuándo están viendo las estadísticas, entonces, digamos, parte por parte voy respondiendo a cada uno. Eh, digamos, desde hace un buen tiempo, pues los mercados internacionales para los productos de los campesinos tuvieron como un gran balance y se abrieron como para tener unos mejores acuerdos comerciales y a la inversión extranjera. Muchos campesinos a día de hoy pueden vender ya directamente. Eso les hizo tener un margen de ganancia más alto, ya que no tienen un intermediario. O sea, ellos lo que están haciendo es vendiendo de persona a persona. Y pues obviamente se sabe que los campesinos no solamente exportan la papa, eh, no solo es un producto, sino son varios productos donde sabemos que en muchos tipos de lugares donde las cultivan, se puede sacar hasta, no sé, café, cacao, aguacate, banano, flores, lo que sea. Hay una gran variedad de cosas que la persona puede estar trabajando y obviamente esto le está dando digamos, le abre la puerta a los sectores del exterior. Y pues obviamente teniendo las estadísticas, pues según ProColombia en 2024 pues la exportación agroindustrial crecieron casi un 14% el último año. Entonces, esto quiere decir que teniendo en cuenta lo de los negocios internacionales, se va teniendo un buen crecimiento a partir de cada exportación, a partir de cada grano de café, cada flor, se le está generando una buena inversión al campesino. Por el tema de la ciudad, se está generando uno está generando más empleo, el empleo no puede tener un salario pues muy cómodo, pero le están brindando todas las prestaciones donde puede estar salud y pues generalmente le están generando más prestaciones de educación, digamos que tener una mejor preparación eh, para pues mantenerse más en el juego y tratar de escalar y escalar y pues tener más margen de ganancia. Entonces, siento que ese es mi punto. Bueno, yo quería complementar algo y es, digamos, un ejemplo claro de este es el caso de Cosurca.
en Colombia una cooperativa de pequeños productores rurales que a través del modelo de comercio justo ha logrado integrarse en el mercado internacional sin depender de intermediarios. Este tipo de esquema les ha permitido obtener precios estables, mejorar sus ingresos e invertir en educación y salud, fortalecer el tejido social en sus comunidades. O sea, es un grupo que ha logrado estar en el extranjero, sacándole un beneficio y haciendo de que sus productos lleguen al exterior de la mejor manera. Lo que demuestra es que los negocios internacionales en este caso no tienen por qué reproducir desigualdades, sino que pueden ser una vía para superarlas, si se puede lograr un desarrollo, una estrategia buena. Claro, toca primero establecer una idea y estudiar el mercado del cual se va, en este caso, como a exteriorizar o a globalizar y saber muy bien si realmente es beneficioso o si tiene más cosas en contra de las que podría hacerse si solamente se maneja de manera nacional. Entonces yo digo que tanto los campesinos como los diversos empresarios tienen que tener en cuenta el objetivo, su objetivo cuál es y cómo lo van a hacer para lograr cumplir. Pero y ahí pues hay que Eh, tener en cuenta, o sea, ellos lo que hicieron fue abrir un mercado específico para este, creo que eran indígenas, si no estoy mal, con la producción de café, que no se vieran tan afectados cuando había inflación, o inflación como que tuvieran un precio justo hasta cierto punto. Pero ahí es donde uno dice hasta dónde, porque realmente ese mercado representa el 2-3% del café a nivel internacional y menos creo que a nivel nacional. Entonces ahí es donde se les da la posibilidad de que tengan una apertura en el mercado, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Realmente se le está subsidiando una parte, pero para poder entrar a competir como otras marcas, no llega al nivel, ahí es donde uno dice, ¿hasta qué punto la internacionalización o la manera que el gobierno le está permitiendo y les está dando apertura realmente está siendo eficiente? Estoy de acuerdo porque, como dice mi compañera María Fernanda, el caso de Cosurca representa un pequeño éxito a muy pequeña escala, pero como en el propio artículo sobre este tema mencionaba, este sigue siendo una tímida entrada en el mercado internacional del café que sigue siendo hegemónicamente dominado por grandes compañías como Nestlé. Así que el caso de Cosulca, en vez de representar un éxito en nuestra política de internacionalización a nivel nacional, representa uno de los pocos o marginales beneficios que la forma en la que la hemos ejecutado ha dejado. bueno, pues digamos en este caso yo creo que el caso de Cosurca es la evidencia más fuerte de que la reconsideración de intereses debe ser impuesta. Esta cooperativa campesina no triunfó por la apertura ciega, sino porque se organizó para forzar al comprador global a pagar un precio ético y una prima social. Y si no estoy mal, también recibieron bastante intervención y subsidios del Estado, invirtiendo activamente el flujo de valor para que el dinero se invierta en la comunidad. Esto contrasta directamente con lo que mencionó Mafe acerca de los call centers. Ese sector es un ejemplo de la inversión extranjera directa que bajo la lógica pura de Hill solo busca el menor costo laboral y externalización de costos. El resultado de los call centers no es una solución, sino considero que es un empleo pobre cuya ganancia se repatria principalmente en los dueños de la multinacional o de la empresa y que se repatria a los países desarrollados. Por lo tanto, los negocios internacionales solo funcionan contra la pobreza cuando el actor vulnerable impide activamente la fuga de capital, como lo hizo Cosurca. De lo contrario, sigue siendo un filtro de riqueza que solo consolida la inequidad e inigualdad. Pues digamos que yo pienso que o sea, digamos el tema Cosurca, primero que hay que, o sea, es que todo se basa en datos, todo uno tiene que mirar los datos y si tenemos los datos a la mano, nos damos cuenta de que más de 1.500 familias campesinas fueron beneficiadas directamente. O sea, ni siquiera indirectamente dando controles, no, directamente a las familias, a sus hijos, a la persona directamente que está trabajando. Tuvieron más del 30% de comercio justamente del mercado local. Tuvieron una exportación a más de 10 países.
obviamente, digamos que esa exportación lo que sirve es dar el nombre a conocer, dar conocer la mano de obra que se está utilizando y obviamente esto generó programas de educación de género, juventud y sostenibilidad financiera con recursos de comercio internacional. Esto demuestra que, pues, en sí los negocios internacionales sí pueden ayudar a combatir la pobreza, puede ser o sea, con el mínimo inversor, puede ser con cualquier cosa que el producto con el que uno quiera salir adelante se puede se puede trabajar con una buena empresa, se puede buscar un buen contacto, se puede buscar una buena, ¿cómo se dice? Como una buena sostenibilidad para las personas, buscar como el quiebre para que cada persona tenga su beneficio. Y pues eso sería el ejemplo, como que cuando se hace la prueba de de la globalización, se hace justicia y pues equidad para transformar territorios y comunidades prósperas y sostenibles. Bueno, para terminar, voy a ir dando mi cierre y mi cierre, como bien sabían, yo estaba a favor, entonces para mí los negocios internacionales sí es algo que apoya a abatir la pobreza, claro está, no en su totalidad, porque para que esto pase se necesita tener un control en diversas áreas, que es muy difícil, tan solo haciendo la acción de negocios internacionales se necesita un compromiso más allá del que una persona puede tener, entonces no se bate en su totalidad, sin embargo, se ayuda a que un país crezca porque logra tener conocimientos, culturas, tecnologías, inversiones, economía de diferentes partes y de esta misma forma logra tener que cada uno de los productos que se produzcan y se puedan exportar teniendo en cuenta los términos legales del propio territorio, saquen un beneficio y se puedan reconocer más a nivel global. Entonces, claro, para mí la globalización es algo que impulsa, hay que tener restricciones, hay que tener términos, hay que tener leyes en el cual controlen cada uno de estos y así se pueda tener un mayor beneficio, no solo en el ámbito económico, sino en diversos más, para que a partir de este se pueda como diversificar más el comercio del cual se estaría hablando. Yo en mi parte, que yo era, pues mi posición es contraria a la de Milena, yo lo quiero llevar a lo que dice Gil, que es un representante del pensamiento económico crítico, que nos interpela a lo que dice como, ¿para qué nos integramos al mundo? ¿Para repetir un modelo que perpetúa la desigualdad o para construir uno que prioriza a las personas y el territorio? Yo creo que como conclusión de todo lo que hemos dicho, la parte internacional no es mala en sí. El problema es cómo la vayamos a aplicar y con qué propósito. Si la queremos aplicar, como dice la premisa, que es para mejorar la pobreza en países tercermundistas, como lo es, por ejemplo, Colombia, no solo cabe con la acción de internacionalización, que significa contraer inversión, llevar inversión, tiene que ser con políticas claras, con políticas que, como dice Gil, prioriza a las personas del territorio que vamos a implementar ese tipo de acciones. En Colombia, como lo vemos en diferentes industrias, en las telecomunicaciones, la inversión directa de empresas han contribuido a un desarrollo económico importante y ha favorecido a una población que lo necesita. Gente de pronto que no tiene estudios completos y pueden recibir un salario digno, o jóvenes que apenas salen de sus estudios, del colegio, y pueden tener la oportunidad de trabajar sin las exigencias del mercado colombiano, que es la experiencia. Pero por otro lado, tenemos la industria alimenticia, la marroquinería, etcétera, que se ha visto afectada por implementar la internacionalización sin políticas claras que nos beneficien a nosotros como economía y que no busque simplemente favorecer al exterior. Sí. Mi cierre sería que deberíamos preparar nuestras industrias para entrar en el mercado internacional adecuadamente y en nuestros propios términos, aprovechando todos sus beneficios y no simplemente dejándonos completamente expuestos a
el flujo de productos extranjeros mientras nos encontramos en desventaja, porque en este momento Colombia es un país enteramente productor de materias primas casi en su totalidad. Así que abrirnos a mercados mucho más competitivos y preparados procedentes de países desarrollados solo significa ponernos nosotros mismos en desventaja pudiendo evitar. Y como las materias primas son lo único que podemos ofrecer de esta forma, nos convertimos únicamente en un país exportador de materias primas, pero mediante medidas proteccionistas iniciales podríamos fortalecer nuestros puntos fuertes como la industria cafetera, como el que se mencionaba en el caso de Cosurca, y ahora sí entrar en el mercado internacional, pudiendo competir con las grandes empresas con las que en este momento nos encontraríamos en desventaja. Yo Sí, ya para finalizar, dale, Pi. ya para finalizar, pues en sí lo que yo diría, pues no sería ya tan largo, sino solo decir que los negocios internacionales no son como el enemigo de nadie, sino es tomarlo como si fuera la herramienta eh, para cuando se utiliza pues la responsabilidad y como con justicia todo y ya, eso sería todo. Juancho. Sí, yo también para ya finalizar los negocios internacionales, considero que solo son una herramienta efectiva contra la inequidad, como dijo Mafe, si hay normas que ayuden a redistribuir e invertir este diseño estructural de extracción de valor también para las comunidades vulnerables o de menores ingresos, como hablamos ahorita, evidenciando el modelo de call centers o de Cosurca, al organizarse para exigir un precio más ético y una prima social que detiene la fuga de capital. Este mecanismo de fuerza debe ser replicado a nivel del Estado, principalmente donde haya apoyo del gobierno y donde la imposición política sustituya la apertura ciega hacia la inversión, desarrollo y una estrategia selectiva para las comunidades más vulnerables. Este enfoque ha permitido a países, por ejemplo, como Malasia, condicionar la inversión y desarrollo para fortalecer la cadena de valor local y asegurar la transferencia de conocimiento y de valor agregado. Entonces, sí, en síntesis, la globalización no es un motor de justicia social por defecto, es un motor de eficiencia que solo beneficia a quien ya tiene el capital. Entonces, eh, para que los negocios ayuden a los pobres debe ser intervenido, condicionado y también forzado a la ética. Al final del día esto no es una respuesta binaria, sino no se trata si se abre o se cierra el mercado, sino de cómo nos insertamos. Yo creo que al final del día se trata de imitar a Cosurca en el hecho de poner la equidad en el centro y evitar el camino fácil que tiene los call centers en el sentido de solo ofrecer empleo y no desarrollo. El verdadero desafío no es participar en la globalización, sino de rediseñar con valor ético, visión de largo plazo y soberanía. Solo así los negocios internacionales dejarán de ser un fin en sí mismo y se convertirán en lo que siempre debieron ser, una herramienta al servicio de la vida digna para mejorar y dignificar los empleos y la economía global. Bueno, con eso fue todo. Acabamos el conversatorio y nada, nosotros somos el grupo Global Five. Chao.